Si estás viendo este video es que quizás estás muy interesado o interesada por saber cuáles son los cambios normativos respecto de la ciudadanía italiana. En este video te voy a contar todos los detalles, por qué estoy tan interesado por este tema, siendo un Nikkei japonés, descendiente de japoneses, y qué es lo que creo que puede llegar a pasar en los próximos meses para algunos casos especiales por los cuales yo le recomendaría que en esos casos especiales se vayan apurando para presentar todos los papeles en tiempo y forma. Empezamos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa de dónde estén. Mi nombre es Federico Aikawa, como podrán ver soy un japonés, pero me interesa mucho este tema de la ciudadanía italiana, básicamente porque mi esposa es una descendiente de italianos, tiene su pasaporte italiano, ciudadanía italiana, y mi hijo es un descendiente de italianos, también tiene su pasaporte italiano, y he estado muy involucrado en este tema desde hace tiempo, básicamente porque cuando nosotros decidimos mudarnos a Europa, actualmente vivimos en España, estuvimos un tiempo investigando para radicarnos en lo que es Italia y tuvimos como la intención de, aprender, yo estudié italiano para poder rendir el examen, pero en definitiva a la larga, con el tiempo terminamos optando por venir a España por un tema afectivo y de vínculo con personas, que es básicamente el motivo por el cual muchas personas terminan decidiendo venir a España, pero con el pasaporte italiano. Los cambios estos normativos que presentó el gobierno italiano es algo que se venía viendo desde hace tiempo, creo yo. No es algo que a más de uno le haya agarrado por imprevisto. Yo creo que ya los cambios de 2018, cuando se cambió el tema de la ciudadanía por matrimonio, que tenían que tener el B1 de italiano, es algo que tendría que haber llamado la atención a muchas personas. Y en las últimas semanas pasó algo que para mí es como lo que toma el gobierno para agarrarse de ese tema. Dejé el mate acá adelante y se ve la bombilla. Una cosa interesante de lo que pasó en las últimas semanas es que hay un informe de un programa televisivo que sale los domingos en la RAI que empezó a hablar del tema de los trámites a través de gestores de ciudadanía italiana en Brasil. En Brasil es un mercado mucho más grande que el argentino, que tiene mucho poder, mayor poder adquisitivo, y creo que se fue un poco de las manos el tema, que es algo que también lo he notado mucho en internet en los últimos meses. Y este informe televisivo de la RAI, que lo pueden encontrar en YouTube, muestra un poco cómo en muchos casos en Brasil se terminó a través de prácticas ilegales, lo que es tipo sobornos a distintos funcionarios de la ANARAFE, de lo que es el registro civil en Italia, en distintos comunes, se hizo el pago de sobornos para que se registrara más rápido, los famosos vigile, que son las personas que te tienen que constatar de que la persona está radicándose en ese lugar para hacerlo más rápido, también se sobornaban. Entonces lo que pasó es que, bueno, se descontroló un poco. Igual es el típico caso en donde en lugar de subsanar este problema se termina recortando por completo el asunto de la ciudadanía italiana. ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Y cuáles son las cosas que yo creo que tendrían que prestar mucho más atención a algunas personas que quieren obtener la ciudadanía italiana? A ver, lo básico es que se corta la ciudadanía a partir de lo que es abuelos y padres. O sea, solamente teniendo un padre o un abuelo nacido en Italia o que haya vivido 2 años en Italia. No hace falta que haya nacido. Puede ser que un abuelo que haya nacido, por ejemplo, en el extranjero, siendo descendiente de italianos, pero que después en algún momento haya decidido volver a Italia. Bueno, en ese caso se puede seguir tramitando la ciudadanía italiana. El tema es que, claro, esta norma nueva establece una diferencia, porque hasta, por ejemplo, mi hijo obtuvo la ciudadanía italiana siendo descendiente de italianos por parte materna. Y en la actualidad, con esta nueva normativa, mi esposa tendría que haber residido 2 años en Italia, o el abuelo, 2 años en Italia para poder obtener la ciudadanía. Es como que la restricción mete un par de if en el medio, unos sí, que sí o sí necesitas cumplir para establecer la ciudadanía.
Entonces esto deja mucha gente afuera y obviamente esto produce mucha bronca, obviamente, eso es algo que se cambió, pero es importante entender que es un cambio de una normativa que está presente desde el 92, ¿no? O sea, no es algo que desde siempre fue así. Nunca fue, siempre estuvo sujeto a cambios y a través de los años se fueron estableciendo algunos cambios. ¿Qué pasa si yo presenté el expediente antes del 27 de marzo de 2025, que fue este año? Ese expediente sigue exactamente igual que con su carril habitual. Eso no cambia. Pero si, por ejemplo, inicias un juicio de ciudadanía antes de esa fecha y hora, tampoco cambia, ¿no? O sea que, y lo mismo que si tuviste un progenitor nacido en Italia o que tiene ascendencia italiana y presentaste los papeles antes de esa fecha, no cambia. El tema es que genera muchos inconvenientes esta normativa. Por ejemplo, les cuento un caso particular. Si tú tuviera otro hijo que naciera mañana, ese hijo no podría acceder a la ciudadanía italiana, cuando el primer hijo sí accedió a la ciudadanía italiana. Eso es un tema que para mí no tiene resolución, al menos en el corto plazo, y como está la normativa, no se entiende, ¿no? Una cosa interesante de este tema es que, por ejemplo, este decreto ley tiene una vigencia inmediata. El decreto ley italiano, el decreto legge, como le llaman ellos, es un decreto que entra en vigencia en casos de emergencia. Es como un DNU de Argentina. Los que viven de Argentina lo entienden perfecto. Y lo que tiene es una situación bastante excepcional que tiene el concilio italiano para dar este tipo de resoluciones, pero necesitan después de aprobación de ambas cámaras. O sea que el tema es que tiene que pasar por la legislación de la Cámara de Diputados italiana y el Senado, ¿no? Es importante este tema porque tiene que resolverse en los próximos 60 días. O sea que si en los próximos 60 días esto no se aprueba, hay que volver todo para atrás. ¿Qué va a pasar? Creo yo. Es probable que pase porque el partido de Meloni, dentro de su plataforma y sus aliados, ¿no? Lo que sería los partidos de derecha, tenían un tema de cambiar el tema de la normativa de los inmigración. Entonces, este tema yo creo que va a pasar. O sea, no creo que caiga la ley. Lo que sí puede pasar es que esto vaya a alguna corte y se declare inconstitucional. Eso es otro tema. Ahí hay que esperar qué curso legal le da los distintos tribunales a este tema, porque hace, por ejemplo, una semana salió una resolución de un tribunal constitucional de Italia diciendo que, por ejemplo, no se le puede exigir el examen B1 de italiano a los cónyuges que son discapacitados o que son mayor de cierta edad que no pueden aprender, por ejemplo, otro idioma. Porque pasaba, por ejemplo, que tenía gente que tenía un cónyuge que quizás es discapacitado y no podía tramitar la ciudadanía italiana porque esa persona no podía rendir un examen de italiano. No sé si se entiende. Entonces, eso se declaró que esa parte de la normativa en esos casos particulares es inconstitucional. Pero claro, que el gobierno italiano le exija a las personas el examen de B1 para los cónyuges no es ilegal, o sea que es totalmente posible esa parte de la ciudadanía. Pero bueno, se entiende que esa persona no es un ciudadano italiano, sino es alguien que va a adquirir la ciudadanía italiana. Entonces por eso hay una pequeña diferencia. ¿Qué cosa que me parece que es interesante que puede cambiar en el futuro? A ver, hay un punto que me parece que es clave, más allá de que tengas que tener un abuelo o un padre nacido en Italia o que haya vivido 2 años en Italia, es que se abre una ventana para que los que tienen madres o abuelas italianas, que era algo que se hacía por vía judicial hasta el momento, en muchos casos los nacidos antes de 1942, si no me equivoco, puedan acceder a la ciudadanía italiana. O sea, si tú tienes una abuela, puedas pedir la ciudadanía italiana. Una abuela nacida en Italia, ¿no? En ese caso se podría pedir la ciudadanía italiana, que antes había todo un proceso judicial. Otro cambio importante, que si ustedes entran ahora a los sitios al Prenotami, que es donde se hacen las citas para los consulados italianos, van a ver que está cancelado. Ese recuadro está bloqueado, o no se puede pedir más citas, porque el trámite ahora de ciudadanía no va a ir nunca más por el tema de los consulados, sino que los consulados se van a dedicar solamente a la emisión de pasaportes y documentos y atención a los ciudadanos italianos que están en el exterior.
sino que eso va a ser a través de del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia. Va a ser por otro carril, más parecido como era el tema de la ciudadanía italiana para los cónyuges, los matrimonios, ¿no? Que no se hacía por el consulado, sino que se hacía por afuera. Entonces, esto es un cambio total porque ahora va a haber el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, va a ser el encargado de hacer todo este trámite. El tema es que al día de hoy no existe esa institución o organismo o lo que sea que se encargue de los trámites de ciudadanía de reconstrucción de estas personas, ¿no? O sea que eso todavía no existe. O sea, si alguien quiere presentar mañana o tenía cita para dentro en este mes o en el mes que viene, no tiene dónde presentar ahora los papeles, porque el consulado no lo hace más. Ese es el gran punto que me parece interesante para destacar. Y después hay un tema que me parece importante, es que va a haber cambios a largo plazo, porque a ver, ¿qué es lo más importante? Que van a empezar a pedir que las personas se residan en Italia. Pero eso va a ser un cambio superior. Por eso yo creo que acá hay una ventana para que las personas que todavía están en el limbo presenten el pedido de ciudadanía. ¿A quién estoy hablando? A los casados, a los cónyuges de ciudadanos italianos que estaban tramitando la ciudadanía y estaban quizás como por rendir o ya rindieron el examen del B1 de italiano. ¿Por qué les digo? Porque la normativa que quiere modificar el gobierno italiano que anunciaron es que esas personas van a tener que residir en Italia. O sea, la pareja, ya sea con un permiso de soggiorno, que es el tema lo que te da la posibilidad de vivir y trabajar en Italia, de los cónyuges, van a tener que tramitar lo que es la ciudadanía en Italia. Ya no la van a poder hacer desde afuera de Italia. Es un cambio completamente distinto ese, para mí. Eh, Porque incluso ya se habla de la posibilidad de perder la ciudadanía italiana para que estas personas que, que obtuvieron la ciudadanía ya sea por ascendencia, ¿no?, italiana, la puedan llegar a perder en los casos muy puntuales, como por ejemplo las personas que en 25 años no van a votar o no emiten su voto, o que en 25 años no renuevan los documentos, lo que sea el pasaporte. O sea, no va a ser, por ejemplo, que si yo tengo el pasaporte italiano, se me venció y dentro de 20 años me acuerdo que tengo que sacar el pasaporte, esa persona no va a poder sacar la ciudadanía. Lo que le van a pedir es que resida en Italia al menos 2 años para poder recuperar la ciudadanía. O sea, van a tener que volver un paso atrás y recibir 2 años en Italia para poder recuperar la ciudadanía. Y después, por ejemplo, los hijos menores de descendientes de italianos, por ejemplo, que sería un hijo nacido fuera de Italia, va a poder tener la ciudadanía si reside 2 años en Italia. El tema es que al día de hoy no existe ninguna normativa, por ejemplo, que diga, bueno, en calidad de qué, ¿no? Porque con qué visado va a vivir en Italia. Ese es el tema, ¿no? O sea, yo creo que Italia con esto está buscando que estos ciudadanos italianos que estuvieron durante muchos años viviendo fuera de Italia vuelvan a Italia. Está buscando que no se vayan a otros países como Portugal, Alemania o España, que son básicamente los que estaban captando gran parte de la inmigración italiana. Quieren que vayan a Italia, residan en Italia y a partir de ahí, bueno, podrán hacer su vida por el resto de la Unión Europea. Entonces, gran parte de las medidas que se presentaron en estas semanas van a ir por ese lado. Yo les diría, por ejemplo, que las personas que tienen ciudadanía italiana eh, que buscan la ciudadanía italiana por matrimonio, esas personas traten de presentar los papeles lo antes posible, justamente para evitar tener que residir en Italia la pareja o la familia para poder pedir la ciudadanía por matrimonio. Es un trámite distinto porque, bueno, requiere 3 años de matrimonio o 1 año y medio si tienen hijos en común. Entonces, bueno, es un plazo distinto, ¿no? Entonces me parece interesante que lo puedan tramitar. Y después yo creo que, bueno, la ciudadanía italiana era una gran posibilidad para muchas personas, pero claramente el gobierno italiano puso esta restricción, en primer lugar por parte de la plataforma política del gobierno italiano, que básicamente es un partido que está en contra de la inmigración. Entonces busca cerrar
esas posibilidades de ventana que había por ahí y quedarse solamente con un espectro cada vez más pequeño, ¿no? Y, y yo creo que también hay un cambio en Europa en general, porque en Europa se está cerrando un poco las ventanas de estas posibilidades, estas puertas que ofrecía para poder emigrar, ¿no? Va a ser un poco más difícil inmigrar a Italia. ¿Por qué lo digo? Porque así como muchos ven que dicen, no, pero esto es el comentario que leí en redes sociales en estos 2 días, les cierran la puerta a los inmigrantes descendientes de italiano y le dejan a los que llegan en barco desde África. Ese es el comentario que leí mucho en redes. Y la realidad es que Italia está haciendo desde hace un tiempo algo que la Unión Europea antes lo miraba feo y ahora no lo mira tan mal, que es el tema de centros de alojamiento, para, entre comillas, fuera de la Unión Europea, que es lo que está haciendo Italia en Albania. Italia le está pagando a Albania, que no es un país de la Unión Europea, para que estas personas que llegan de manera irregular a la Unión Europea sean alojados fuera de la Unión Europea y en base a eso primero se analiza su situación y después se ve si se lo deja entrar. Esa es la situación actual. Es algo que hace un tiempo le decían que estaba feo a Meloni, pero la realidad es que poco a poco han empezado a verlo con buenos ojos dentro de la Unión Europea, sobre todo con hechos que han sucedido en Alemania. Entonces eso, tarde o temprano, se van cerrando un poco las puertas para ese tema. Lo mismo que yo creo que la ciudadanía española por residencia por 2 años para los países de Latinoamérica, yo creo que también se va a cerrar en algún momento. En algún momento también va a modificarse esas ventanas o se va a hacer un poco más difícil. Actualmente, cuando uno reside en España, puede obtener la ciudadanía española previo a rendir un examen de conocimientos socioculturales y de la Constitución española. Esa puerta yo creo que tarde o temprano se va a cerrar. Va a ser una puerta que tarde o temprano se va a cerrar o se va a restringir un poco más. Entonces va a ser un poco más difícil también entrar por España. Pero bueno, esa es la situación actualmente. Entonces, yo pasando en limpio, yo creo que la gran restricción va a quedar firme porque el gobierno italiano tiene los votos en las dos cámaras y si no se caería el gobierno de Meloni, con lo cual sería toda una catástrofe y no creo que pase. Yo creo que el gobierno de Meloni sabe que esta ley pasa y lo hace desde ahora para no dar tiempo a que haya un aglutinamiento de personas en frente de los consulados para presentar este trámite. Por algo lo hicieron un viernes, ¿no? O sea, tienen 2 días de fin de semana en el medio para que mañana lunes haya no sé, algún tipo de preparación dentro de los consulados para que estén listos para recibir también muchas quejas, ¿no? De muchas personas. Y por otro lado, el tema de que, bueno, se restringe entonces a los necesidad de tener un abuelo o padre nacido en Italia, ¿no? Y bueno, también un aumento del costo, porque también se está hablando de que el costo de tramitar esto va a subir a 700 euros. Ese es el valor que quiere subir el gobierno italiano. 700 euros para tramitar la ciudadanía italiana. Si ustedes buscan en internet, lo van a encontrar. Es un informe de la RAI donde van a encontrar gran parte de de cómo se fue midiendo o cómo se fue tanteando esta necesidad de una reforma, porque después, cuando el vicepresidente del concilio, Tajani, presenta este anuncio, hace anuncio a algunas gestorías en Brasil principalmente, que te hacían un Black Friday para tramitar la ciudadanía italiana en Brasil, y van a ver que es bastante parecido a lo que salió en el informe. O sea que el gobierno italiano reacciona a lo que pasa en este informe de la televisión pública italiana, de la RAI, en donde se presenta cómo se estaba lucrando a través de dinero y sobornos para obtener la ciudadanía italiana. Si ustedes lo buscan en YouTube, van a encontrar estos informes de la televisión italiana. No lo puedo poner aquí en completo porque me van a bloquear el video, pero la idea es que esto ya se venía hablando hace bastante, hace algunas semanas por lo menos. Entonces es algo que el gobierno italiano estaba medio tanteando un poquito y claramente se fue como fijando un poco la agenda de lo que estaba pasando. Entonces, vínculo real con Italia, lo que van a pedir claramente a través de otra norma que va a salir en el futuro. Y también un plazo para registrar los nacimientos, hablo también. O sea que
Los nacidos en el extranjero van a tener que registrar el acta de nacimiento antes de los 25 años, o si no van a perder el derecho de solicitar la ciudadanía. No la ciudadanía, el derecho a solicitarla, que es otra cosa. Porque, por ejemplo, si tú tuvieras 30 años y nunca registraste el acta, tus padres nunca registraron el acta de matrimonio dentro del consulado italiano, en el aire, no van a poder acceder a la ciudadanía italiana, ni viviendo 2 años en Italia. Eso es el gran cambio, me parece. Así que bueno, espero que les haya servido esta información. Eh, Nada, cualquier consulta la responderé en los comentarios. Yo creo que eh, estaba un poco descontrolado. No le echo la culpa a la gente. La medida me parece mala porque restringe a muchas personas que realmente buscaban la ciudadanía italiana para vivir en Italia o para vivir en Europa, porque la verdad es que dentro de la Unión Europea uno puede vivir donde uno quiera. Lo que es cierto es que sí veía yo, porque yo estuve interesado en sacar la ciudadanía italiana por matrimonio, que muchas personas estaban lucrando con el sistema. Y a mí eso nunca me gustó, nunca pagué por un trámite yo, pero sí es cierto que muchas personas estaban lucrando y claramente, así como estaban lucrando, también se fueron formando algunas mafias, por decir de alguna forma, que estaban haciendo este trámite mucho más lucrativo de lo que es, ¿no? Entonces, eh, eso es algo, aparte que lo que también se terminó un poco tergiversando un poco toda la metodología de la ciudadanía y haciendo que sea mucho más difícil para cualquier trámite en los consulados. Entonces, la medida me parece mala, pero creo que el gobierno italiano tiene hoy el poder para mantenerla, aunque yo creo que hay que ver a nivel tribunales qué es lo que pasa. Me parece que ahí hay un punto en donde quizás haya un punto de partida para algunos casos presentados antes de una fecha y otros presentados antes de otra fecha. Quizás lo que pueda pasar, lo que pueda pasar es que todas las personas nacidas después de 1992, que es cuando se sancionó la otra ley, puedan seguir manteniendo la ley anterior y que, bueno, se subsane de alguna forma para esas personas, ¿no? Puede quizás haya alguna diferencia entre los que hayan nacido después de una fecha y antes de otra fecha, que se le aplique la ley anterior. Entonces eso habrá que ver en tribunales si encuentran algún hueco en la normativa de cómo está redactada para que justamente no sea para todos. Eh, de todas formas, bueno, siempre es importante para los que son italianos ya, mantener actualizado toda la información en el aire de dónde están viviendo. Me parece que es importante más que nunca ahora, teniendo en cuenta lo que se está hablando, de votar regularmente en las elecciones, de quizás incluso estudiar italiano, porque no sabemos si en el futuro nos surge alguna cosa nueva. Entonces me parece que si ya tienen la ciudadanía italiana, me parece importante mantener actualizados los datos del domicilio, para las gestiones consulares, mantener también el tema del voto, de votar en las elecciones, por más que muchas personas dicen, no, yo no puedo votar en una elección donde la verdad que no vivo, claramente eso lo están monitoreando, y también el tema de ser ordenado con el tema de los cambios en el registro civil. Yo conozco muchas personas que, por ejemplo, son italianos, se casan y no presentan ni acta de matrimonio traducida al italiano, nacen los hijos, no presentan las actas de nacimiento de los hijos en el anágrafe. Entonces eso es importante mantener siempre actualizado, no dormirse tipo 20 meses o 20 años con la presentación de esos papeles, sino que a medida que van sucediendo, ir actualizando los datos. Me parece que eso va a ser algo muy, muy, muy importante en el futuro que van a tener que tener en cuenta. Espero que les haya gustado. Si les gustó, pongan un me gusta, un comentario, yo los voy a leer después. Y si, bueno, les sirve cualquier cosa, estoy aquí para ayudarlos con este trámite de ciudadanía italiana, porque es algo que, bueno, estuve a punto de hacerlo, pero bueno, manejé todo el tema de la ciudadanía de mi hijo, así que estuve detrás de todos los trámites, de pasaporte, de todo lo que es la gestión administrativa. Y después les voy a contar un poco de cómo obtuve la ciudadanía española, que para mí es una gran posibilidad para poder trabajar acá en España y para vivir. Entonces, bueno, está bueno también tramitar la ciudadanía española. Espero les haya gustado y bueno, será hasta cualquier otro momento.